¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo para todos. Iniciamos esta peregrinación del día de hoy con la Santísima Virgen María en la hija predilecta. La hija predilecta del Padre, la Madre admirable de Dios Hijo y la esposa fidelísima del Espíritu Santo. Un peregrinar que venimos realizando ya desde Orlando. ¿Cuántos programas? Hombre, sabe que no llevamos fecha, pero... Número de programas. Nos acercaríamos más bien a unos 2 años de emisión de este programa. O sea, con 4 emisiones mensuales, Sí, promedio. Son 40, 80 programas. Alrededor de 80 programas en esta peregrinación a la Virgen María. Y les podemos decir con todas las letras, estamos comenzando. ¿Ah, sí? Estamos comenzando a dar la introducción o el preámbulo. Y yo le agravo las cosas, estaremos comenzando siempre. Estaremos comenzando siempre. Bueno, un saludo, Orlando. Nos volvemos a encontrar aquí hoy con un tema muy especial para todos nuestros teleinternauta escuchas aquí en Radio María. Bueno, un saludo muy especial. Complacidos con hablar de los aspectos agradables de hablar, porque hablar de la mamá es grato. Es grato, sí. Cuando uno se sienta con unos amigos, yo me acuerdo, y felizmente no, tendría yo de pronto que tomar la iniciativa, no sé si ustedes los que nos escuchan lo han hecho. Orlando, ¿cuál fue la última vez que lo hizo? Esos encuentros de exalumnos. Ah, claro. Yo hice un encuentro de exalumnos, organicé pues con otros amigos un encuentro de exalumnos, yo creo que eso fue el año 2017. Yo me gradué en el año 1993 de una academia militar. Y me acuerdo que esa reunión la hicimos en Cali, nos encontramos, yo creo que no llegamos a 10. Uno de ellos inclusive llegó con la esposa, el único que llegó porque, bueno, llegamos ahí como 10 y nosotros en la promoción Orlando fuimos de los 2 11, fuimos como 50 y solo llegamos 10. Entonces empezaron a hablar de este que se fue de viaje, de este otro que murió, de este otro no sé qué, bueno, 1000 cosas. Pero qué agradable recordar esos momentos del colegio, porque sea lo que sea, tiene para uno un crecimiento personal, natural, lo que quieras, y encontrarse con amigos, eso es muy interesante. Sí. Y recordar es muy agradable. Eso, digamos que por analogía y como un pálido reflejo, es sentarse a hablar de la Virgen, a recordar lo que la Santísima Virgen ha hecho en nuestros corazones. Eso es una especie de bálsamo, de descanso, de vitamina también, porque es energético, eso le produce una energía impresionante hablar de Nuestra Señora. Y hay un tema muy especial que marcó un hito en el siglo XIX. Nos vamos a ubicar en la segunda mitad de la primera mitad del siglo XIX. A ver, repetimos. En la segunda mitad de la primera mitad del siglo XIX. Año 1830. Ah, claro, ¿Cierto? la Ruy de Vac. La Ruy de Vac. Pero antes quería comentarte una cosa, Camilo, ahora que dijiste que recordar es grato. Es muy grato, pero ya hay un sentido crítico en eso, porque se nos vino al recuerdo, pues por hablar de algo personal que no acostumbramos, pero digámoslo. Nos reunimos a celebrar 25 años de el lejanísimo bachillerato. Pero nos recordamos de esa reunión a los 25 años, que también están lejanísimos, nos reunimos. Solo faltó uno del gran grupo que terminó sexto de bachillerato. Y no sé por qué me acordé de un sentimiento un poco triste.
que de pronto refleja muchas cosas. La reunión muy agradable, muy amistosa, los traguitos muy sabrosos, lo que quieras. Y tuvimos una misa conmemorativa, pero me dio mucho pesar. Misas de costumbre. De esos 20, 30 y pico no nos acordamos, no, personalmente no recordamos. Solo una persona comulgó. De todo ese grupo. Entonces uno se ponía a pensar, uno es un pecador empedernido, sí, pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde quedó la semilla de la fe? La recopilación de la vida espiritual de 6 años de bachillerato, pero y mira, eso refleja el momento. El momento de las necesidades del apostolado hoy por hoy. Es un paréntesis de pronto pero no, pero dale. No, ¿sabes qué? Muy interesante porque se ubica con lo que vamos a conversar sobre Nuestra Señora de Lourdes y damos inicio a esa conversación hablando de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, porque en ese siglo XIX resurgen varios virus intelectuales y espirituales o que afectan espiritualmente al hombre, tendencias espiritualistas, casi que en la línea de la New Age, porque digamos que la génesis podría estar por ahí inclusive, pero especialmente el materialismo y el ateísmo del siglo XIX. Tenemos ahí gente pésima gobernando las naciones europeas. Claro. Estábamos a 50 y pico de años de la Revolución Francesa. Claro, eso estaba. Napoleón había salido a recorrer Europa llevando en los maletines de sus soldados la Revolución Francesa. Y en la cúspide del piensa uno del enciclopedismo, del racionalismo, sí. Porque se había destronado la fe y se había entronizado la razón. Y era una prostituta propiamente lo que se hizo en París, entronizar a una prostituta y destronar a Nuestra Señora. La diosa razón. La diosa razón. El caso es que en ese ambiente materialista, ateo, gnóstico, se da una manifestación impresionante con una mujer providencial, de las grandes mujeres del siglo XIX, Catalina Labouré, que por una asistencia especial de la Divina Providencia y por un encuentro místico que tiene con San Vicente de Paúl, claro, directamente, que la llama a la vocación, ingresa a la comunidad de San Vicente de Paúl, las Vicentinas, y empieza a tener una serie de encuentros místicos con Nuestra Señora. Y Nuestra Señora empieza a preparar ya en Catalina Labouré lo que ella quería hacer fértil en la opinión pública católica con respecto a la Inmaculada Concepción. Claro, hemos pensado en eso. Ese fue la realidad del haber sido Inmaculada María. La realidad es estudiada por siglos de grandísimos teólogos, pero el acontecimiento en París con Catalina Labouré fue la última puntada práctica, aunque eso no lo estudia la teología, pero uno está seguro de que en el Papa influyó esa petición de la Virgen para acuñar la medalla. Rogad, oh María, concebida sin pecado. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Eso de concebida sin pecado, mire, esta es la firma mía. Ya, eso era el dogma. Eso era la declaración notarial. O sea, Nuestra Señora lo dejó declarado notarialmente en la medalla. ¿Qué te parece, hombre? Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dogma anunciado inminentemente y proclamado posteriormente, confirmado. Entonces eso es muy interesante porque en 1830 tenemos esta serie de apariciones que recibe Santa Catalina Labouré, su ángel de la guarda, que es la que la guía al coro cuando se encuentra con Nuestra Señora. Hasta hoy en día está la silla donde se sentó la Santísima Virgen María.
Santa Catalina tuvo la gracia de colocar sus codos, porque ella apoyó sus brazos en las piernas de Nuestra Señora, así cual tierna niña, pues, inclusive la imagen que está a la entrada de la Rue de Bac, Ajá. está ella con los codos puestos en las piernas de Nuestra Señora y mirándola así encantada, eso que uno pone las manos aquí en el mentón y mira hacia arriba como encantado, así Pero está qué Santa bonito es, Catalina, hombre. porque tuvo un relacionamiento con Nuestra Señora de una confianza absolutamente impresionante. Y el cerne de la aparición es ese: preparar la opinión pública católica, Sí. el fervor y la piedad católica en pro de la Inmaculada Concepción. Sí. Hay que hacer una anotación ahí. Vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes, pero ¿por qué es un preámbulo la Rue de Bac? Estamos 28 años antes, porque Lourdes fue el 11 de febrero de 1858. Estamos 28 años antes en París. Hoy en día, de París a Lourdes, más o menos 8 horas en carro. Ajá. Pues por las avenidas de hoy en día. Entonces, Claro. imagínate en la época con las limitaciones. Medios de comunicación en la época: ni radio, ni televisión, Claro. ni redes sociales, si acaso los periódicos, y de una circulación muy limitada por esos mismos problemas de Claro. comunicación. Bueno, Claro, claro. sin embargo, empieza a popularizarse la devoción a la medalla milagrosa, que es Nuestra Señora. ¿Por qué decimos que es notarial? Porque es que la propia Nuestra Señora toma la forma, en la visión que tiene Santa Catalina, se le manifiesta a Santa Catalina como una medalla. Y Nuestra Señora se le muestra de frente, le muestra el reverso de la medalla, quiero que vaya esto. Nuestra Señora le dio todo el lujo de detalles Sí, de señor. cómo tenía que acuñar la medalla. Sí, sí. Y el nombre de la medalla milagrosa no se lo puso Nuestra Señora. Ajá. El nombre de la medalla milagrosa no se lo puso Santa Catalina. El nombre de la medalla milagrosa se lo puso la gente. Claro. Tal cantidad de milagros. Ahí sí la medalla era milagrosa. Milagrosa, milagrosa. Y la Claro. medalla milagrosa, y había una peste en la época, Ajá. y erradicó la peste Así es. el hecho de imponer la medalla milagrosa, y se dan grandes conversiones, como la famosa conversión de Ratisbón, Ah, claro, claro. el Beato Sí, Ratisbón, sí, sí. que inclusive Beato. funda, o santo. No, yo creo que es No, Beato no. todavía. Sí, No, pero Beato. Beato sí, Beato Ratisbón. Ah, Eso sí caramba. estoy segurísimo. Qué bien. Pero canonizado creo que todavía no ha sido. Él funda una comunidad religiosa, Nuestra Señora de Sion. Él era italiano, ¿no? Yo sé que él tenía ascendencia judía y era judío de religión. Sí, además. Entonces la conversión de él Claro, es... eso fue- Pero yo creo, ¿sabes qué? No, yo creo que él era francés. Ajá. Él era francés porque de Francia acompaña a un amigo. Ya se me va. Pero no sé si Tenemos estos que buscar los acontecimientos datos. referidos a la medalla y a su conversión, los acontecimientos ocurrieron en Italia. Ah, sí, en Italia, sí. Fue inclusive en Roma. Está la iglesia de Sant'André de la Frate, Ajá. donde está un fresco de Nuestra Señora milagrosa, un poco más renacentista. En ese altar se le apareció Nuestra Señora y el hombre quedó, porque es que él se quedó ahí medio dando vueltas en la iglesia conociendo, mientras su amigo entraba a la sacristía a hacer unas diligencias, porque creo que se iba a casar. Ajá. Y el otro se quedó pues de turista dando vueltas, como la mayor cantidad de Claro. turistas, sin piedad, Sí, sí. y Nuestra Señora lo cogió y le dio 3 vueltas. Ahí se nos Claro. convirtió Sí, el Beato sí. Ratisbón, que cargaba ya la medalla por un compromiso que tenía con el amigo. Ah, yo la cargo pues porque sos mi amigo y cargo la medalla. Claro. Por no hacer la desatención. Por no hacerle la desatención, el hombre conquistó de Nuestra Señora la gracia de la conversión. Bueno, Así entonces, es. grandes conversiones, milagros, la medalla milagrosa. Pero Santa Catalina, Orlando y queridos teleinternauta escuchas, Santa Catalina había hecho un pedido, y Nuestra Señora le había hecho el pedido a ella, y ella hizo el pedido, que quería que se promoviera la devoción a ella, a Nuestra Señora, a la Inmaculada Concepción, y que se construyera una capilla en su nombre. Oído. Y esto solo se atendió objetivamente, como Nuestra Señora había pedido, después de la muerte de Santa Catalina. Ajá. O sea, esto se demoró muchísimo en ser atendido por las autoridades religiosas de la época. Y esto, cuando Santa Catalina estuvo en Lourdes, Catalina Laboure estuvo en Lourdes, dijo: como Nuestra Señora no fue atendida en París, se vino a Lourdes. Es decir, Catalina Laboure estuvo en Lourdes. En Lourdes. Entonces, se puede considerar
Nuestra Señora de Lourdes, aparición de la Virgen en Lourdes, como un segundo capítulo de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa en la Red Vaca. Válida esa consideración. Y eso es muy bonito. 1830, Medalla Milagrosa, se acuña, se promueve muchísimas medallas, claro, pero hubiera podido ser más. Porque en la época, ¿cuál era el trampolín de la fama y de la promoción en el mundo? No era Estados Unidos. No. Estados Unidos estaba en el verso. Sí. Era Francia. Francia. Y en Francia, París. Entonces, un acontecimiento como estos, para ser proyectado al mundo, tenía que brotar de las fuentes de París o las fuentes parisinas. Entonces, 1830, Medalla Milagrosa. 1854, el Papa Beato Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en la famosa bula Ineffabilis Deus. Solamente un obispo, y era un obispo francés, se opuso a la Inmaculada Concepción. No propiamente por una actitud revolucionaria, ni más faltaba, sino, digamos, por unos principios inalcanzablemente teológicos según él. Fue el único. De resto, todos los obispos del mundo que fueron consultados por el Papa, que fueron todos los obispos, sí, claro, estuvieron a favor. Eso fue un consenso. Fue un consenso. Tutti a bianca, creo que fue ahí que dijo el Beato Pío IX, que puso el solideo encima y dijo tutti a bianca, o sea, todos votan que sí. El caso es que en 1854 se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. 4 años después, 4 años después, 4 años y 3 meses después, se proclama como un eco de una segunda voz, el dogma de la Inmaculada Concepción en Lourdes. A una niña, es curioso porque Santa Bernardita, vidente en Lourdes, era analfabeta. Tan analfabeta Orlando que no tenía ni siquiera capacidades o competencias para poder asistir al catecismo. O sea que ella no había recibido ni el catecismo. Analfabeta y enferma. Santa Bernardita tenía problemas de asma, bueno, muchísimos problemas físicos de salud. Y Nuestra Señora se le manifiesta ya aprobado, solemnemente proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es que esa anécdota es muy ilustrativa, además de piadosa, porque esta chiquilla Bernardita no solamente era enferma, sino ignorante. Y el párroco, en buen uso de su prudencia, estaba desconcertado y no le creía mucho. Y le dijo, pues pregúntele a la señora tan bonita que estás viendo, ¿quién es? Hagamos énfasis. Bernardita era ignorante. No entendía ni pío de lo que pasaba. No sabía leer, escribir. Significaba dogmas, proclamas pontificias. No. Ignorante. Eso es muy importante, ese detalle. Sí. Porque claro, cuando llega donde el párroco, después de que el párroco con el escepticismo... yo diría que la prudencia. Sí, o eso, más que no le digamos, tienes razón, no es escepticismo probablemente, es una prudencia. Sí. La prudencia de la iglesia. La prudencia que la iglesia tuvo 18 siglos para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, lo tuvo el padre para ver bien qué era lo que estaba pasando. La iglesia tiene una cualidad muy grande que es desconfiada. No hay afán, no tiene afanes. Entonces, cuando ella llega donde el padre, después de que el padre le pide que le cuente quién es la señora, que le pregúntele claro. A esa señora a ver quién es. ¿Quién es? Y ella llega preocupada. Padre, esa no es la Virgen María. Ella me dijo que era la Inmaculada Concepción. ¿Cómo? Y el padre dice, no, ahora sí que te creo. Eso sí que fue un golpe de certeza. Pero ¿qué dijo el padre? ¿Qué pensó? Esta pobre ignorantica que iba a saber qué es inmaculadamente concebida. Inmaculada Concepción, ¿qué va a saber? No, se está pareciendo a la Virgen. 4 años después del proclamado el dogma, ¿usted cree que los sacerdotes en un sermón de domingo empiezan a hablar de teología? Y pesada como podría ser un concepto como el de la Inmaculada Concepción. No, esa niña no tenía ni idea. No ha visto la historia por Instagram, no le ha llegado por un WhatsApp. Vaya a ver si usted en las condiciones que ellos vivían, yo me acuerdo que tuve la gracia de visitar la casa de ella, que era la antigua prisión de Lourdes. Vea. Ella era una familia... Era un villorrito, sí. Que
mejor dicho, un pueblucho. Pueblucho. Y en la prisión del pueblucho vivía la familia de Santa Bernardita, o sea, estaba Marginados. sumido en la pobreza, se habían venido a menos, habían tenido muchos problemas económicos, aunque el papá era muy trabajador y tal. Pero bueno, el caso es que se vinieron a menos y ella sale con esta realidad teológica así súper elevada. El padre dijo, no, por aquí el asunto aquí es diferente, aquí la cosa se puso de otro color, porque, ¿cómo así? El padre sí entendía. El padre sí entendía. Lo importante es que ya con lo que se había dado en la Rue de Bac en París, se había dado un golpe certero a la revolución que estaba proclamándose como triunfadora en Europa. Porque a la aparición ya de la medalla milagrosa en la Rue de Bac con Santa Catalina, se da una explosión de espiritualidad y de fervor católico en Europa y en el mundo. Vea. Entonces, ese aspecto es muy importante para que nosotros consideremos lo que significa el impacto de la devoción a Nuestra Señora en todos los ámbitos. O sea, si yo me considero católico, Orlando, si yo me considero católico, querido teleinternauta, escucha, si yo me considero católico, yo debo de ser buen trabajador, claro. buen político, deportista disciplinado. Porque yo puede que yo sea deportista disciplinado, pero no sea buen deportista, porque no me da la naturaleza. Claro, distinto. En fin, pero ejercitar todas las virtudes naturales y sobrenaturales. Las virtudes humanas no van a reñir nunca con las virtudes, pues diríamos, ¿qué? Civiles. Con las No, virtudes las humanas, teologales, pues. De fe. Virtudes de fe, sí, espirituales, pues, sí. Claro, espirituales. No podría ser. A ver, un buen cristiano que convencido de su fe cristiana no se pasa un semáforo en rojo. O sea, hay una coherencia en el proceder de un cristiano en materia de civismo que no se divorcia de su fe. Así es, no. Y en ese contexto es que responde la tesis de un San Agustín de Hipona, cuando habla de la ciudad de Dios. Ajá. ¿Quién habita en la ciudad de Dios? El que es un auténtico devoto de la Virgen. Porque todo coincide en, ¿cierto? Entonces, por eso el golpe contrarrevolucionario más bien de la aparición de Nuestra Señora en la Rue de Bac y en Lourdes con respecto al proceso revolucionario que se lleva adelante. Claro. O sea, se había dado el boom de las repúblicas en América, toda la Revolución Francesa y sus frutos nauseabundos, o sus consecuencias nauseabundas que estaban dando en Europa, la caída de las monarquías, la prostitución de los gobiernos, todo lo que Claro. Todo eso sufrió un golpe casi de muerte a partir de la aparición de Nuestra Señora. Entonces, para que veamos cómo, muy en la línea de lo que el padre Ramier dice a la hora de hablar de teología de la historia, el centro de los acontecimientos en la historia universal es Dios, y es la respuesta del hombre a la gracia de Dios, porque es la lucha entre el bien y el mal. Claro, Así de sencillo, cualquier episodio histórico que tú vayas a analizar, póngale la perspectiva religiosa, porque siempre el problema de la fe está ahí. Así es, esa consideración es muy válida. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual ese 11 de febrero de 1858, Bernardé Soubirous, una pobre analfabeta adolescente de 14 añitos, recogiendo leña en Massabielle, a las afueras de Lourdes, al lado del río Gave, se acerca a una gruta, un viento la sorprendió y vio una nube dorada. Y en medio de esa nube dorada una señora vestida de blanco, con los pies descalzos y esos pies cubiertos por unas rosas doradas que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. Y en la cintura Nuestra Señora una cinta azul y las manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Nuestra Señora reza el rosario con Santa Bernardita, le enseña a rezar el rosario a Santa Bernardita, reza el Padre Nuestro con Santa Bernardita. ¿Por qué le enseña a rezar el rosario? Porque Santa Bernardita, aunque sí tenía
eso tiene, se me va el nombre, Orlando, de las cuentas del rosario, pero bueno, el nombre antiguo que recibía el Santo Rosario. Las cuentas pues del rosario ella las tenía, hacía el ejercicio piadoso de rezar Ave Marías, pero no distinguía cada uno de los misterios. Claro, claro. Y Nuestra Señora le indica cuál es el primer misterio, gozoso, doloroso, glorioso. Recordemos que Y una pedagogía del le enseñó el rosario. Y rezaba con ella, no el Ave María, el Ave María lo rezaba solo a Bernardita. Claro, porque el Ave María era claro, para la Virgen. era para ella, ella no podía rezar. Claro. Y le enseña a rezar el rosario y a partir de ahí, de ese 11 de febrero de 1858, Nuestra Señora se aparece, según testimonio de Santa Bernardita, en 18 oportunidades. En la misma gruta, hasta el 16 de julio de 1858, porque fue tanto el furor del demonio con las apariciones de Lourdes, Orlando, que para desprestigiar la aparición de Lourdes, la Virgen que se apareció en no sé cuántos lugares alrededor de Lourdes. Eso dice la historia, que también se aparecía. Y claro, era fantasía, era una pantomima o una caricatura que hacía el demonio para desprestigiar la aparición original y auténtica. Claro, sí. Durante una de esas apariciones, Nuestra Señora habla con Santa Bernardita y le dice que quiere que Bernardita venga aquí durante 15 días seguidos. O sea, es una cosa, Nuestra Señora, o sea, verse con Nuestra Señora todos los días. Pero era tal el furor del demonio que el alcalde mandó a encerrar, poner vallas alrededor de Lourdes, de la gruta propiamente, para que nadie se acercara. Y la última aparición se dio al frente del río Gabe. O sea, Nuestra Señora se pasó el río para aparecerse a Santa Bernardita, porque habían sellado eso ahí, que muy buenas esas aguas que estaban brotando, ya vamos a contar la historia del agua, pero que eso era una especie de aguas termales, medicinales, no más pase por ahí, nada de milagroso, tal. El caso es que la niña promete que va a llegar ahí cada 15 días y Nuestra Señora le dice, yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. Así fue. Y esa promesa de Nuestra Señora también es parte de ese golpe contrarrevolucionario a la mentalidad del siglo XIX, porque la mentalidad era goce aquí y no se preocupe por el otro mundo. Claro, sí. Entonces Nuestra Señora insiste, yo te prometo, y es lo que Nuestra Señora nos dice a cada uno de nosotros, yo te prometo que serás muy feliz. Pero ojo, la cláusula es esta, no en este mundo, sino en el otro. Ahí entonces empiezan a dar las apariciones y se da una muy particular en la cual Nuestra Señora le hace una prueba de penitencia a Santa Bernardita, como muchas otras que le hizo a lo largo de las apariciones, y Nuestra Señora le dijo, se mostró triste Nuestra Señora, y le dijo explícitamente a Santa Bernardita, penitencia, penitencia y penitencia. Santa Bernardita caminaba de rodillas y besaba la tierra como un acto de reparación por los pecadores. Ahí se da el famoso milagro, 25 de febrero de 1858 se da el milagro del manantial. Así, brotó, ¿no? Brotó. Ella empieza a seguir las órdenes de Nuestra Señora, las indicaciones de Nuestra Señora. Nuestra Señora le dice, escarba ahí. Ella empieza a escarbar, sale un poco de agua, pero eso se volvió fango. Y Nuestra Señora le dice, toma. Ella toma de ese fango, se unta el rostro con ese fango, o sea, humillante también. No solo para ella, sino para los que están viendo allá a esta niña. Recordemos que es una muchachita de nada, una adolescente. Intenta beber, lavarse, la gente está burlando de ella ya. Sin embargo, poco después empieza a brotar un agua cristalina que hasta hoy en día brota milagrosamente el agua. Si no estoy mal, las cifras son como 400.000 litros por día de lo que brota de agua. Esa es la fuente en la cual, en cuyas aguas la gente va y se sumerge, se lava. Orlando, y queridos teleinternauta, escuchas. Cuento el testimonio porque estamos hablando de nuestras Lourdes, pues no es, pero me pasó. Estando en Lourdes madrugamos para ir a las fuentes, porque es que uno imagina el gentío. Claro. Esa vez que yo me metí a las aguas,
era un invierno. Entonces, bueno, yo creo que será menos peleado porque el agua va a estar helada. Madrugamos, pues, eso sí, como las gallinitas. Salimos de la casa, llegamos allá. Uno se pone una especie de toallitas. Uno entra en ropa interior como con una toallita que lo cubre. Ajá. Le cubre la parte de la cintura abajo, tac. Y tú entras a la piscina se das de cuenta, junta tú 2 o 3 tinas, 2 o 3 bañeras. Ajá. Tú bajas las escaleras, hay 2 voluntarios ahí, ya, hombres, porque hay una piscina para hombres. Digamos, hay varias piscinas para hombres y varias piscinas para mujeres, Correcto. atendidos por voluntarios. Tú bajas, ayudado por ellos las escaleras, son 2 voluntarios, hombres. Tú te volteas, o sea, das la espalda a las escaleras. Eso tan interesante. Y resulta, Vamos a tenerlo que contar parar después, unos segunditos para los breaks de la emisora y ya volvemos. y ya volvemos. Bueno, Camilo, adelante no con esta radionovela, con esta realidad tan pasmosa y bonita. Estaba muy oscuro, llegamos allá, nos vistieron la toallita para entrar a la piscina. Entonces, cuando tú bajas las escaleras, están los 2 voluntarios abajo, te volteas tú, o sea que quedas de frente a las escaleras, no te arrodillas, sino que te sumerges de espaldas. Ahí es donde te ayudan los 2 voluntarios. Ajá. Tú te sumerges de espaldas, o sea, te sumerges del todo todito, Ajá. y ya, y te paras y sale, ¿Esa agua es corriente o está quieta? corre. La alimenta el manantial, se llena la piscina, pero corre. Ajá. Eso fluye. Correcto. Orlando, subí las escaleras. Las cosas que yo me acuerdo, yo no pensé en toalla, no, y me puse la ropa. Cuando salí, me encontré con mis otros compañeros, éramos 9, o sea, me encontré con 8, los 8 habían entrado a las piscinas. Orlando, ninguno se secó. Y al momento de poner la ropa no me mojó. Le dejo ese dato para que me lo explique. Sorprendente. Pero no caímos en cuenta ya cuando estaba, ve, tan raro, es que no nos secamos, claro. A nadie le ocurrió llevar toalla. Y allá adentro no te dan toalla. La toallita es la que te pones para cubrirte, pero pues esa se moja tanto como el cabello de uno, todo. Claro. Orlando, 0. Es un dato. Explíqueme eso, no hay explicación. Pero es un dato interesante. Mucho, mucho, mucho. Pero lo que me decía ahorita, el agua estaba fría. Orlando, tú sientes que te mojaste, pero nada, pues eso que salí titiritando del frío, nada. O sea, una cosa que es... Es bonito eso. Y Monseñor Juan Cladías, famoso pensador y teólogo católico, fallecido hace poco, cuenta en uno de sus viajes a Europa, estando en Lourdes, que cuando él entró a las fuentes de Lourdes, se sintió como que rebautizado. Ajá. De tanta gracia que hay en el lugar. En ese lugar, Orlando, yo sentí tanta bendición como no sentí en no sé cuántos santuarios que tuve la oportunidad de visitar en Francia, en Italia, en España. Tú dirías, la Catedral de San Pedro. No, Orlando, ahí hay una presencia de Nuestra Señora absolutamente impresionante. Tiene que haberla, hombre. No, y tú sales de allá y tú dices, por Dios, o sea, uno de verdad que le baña el alma a uno. Esas aguas milagrosas, 25 de febrero de 1858, empiezan a hacer los primeros milagros con 2 personajes, y es parte de los milagros que están certificados y notariados. Uno, una persona que era ciego, no tenía nervio óptico, por lo tanto tenía solamente el globo ocular. ¿No podía ver? A él le hicieron evaluación antes de entrar a las aguas y después. Y antes de entrar, listo, lo evaluaron. Ese hombre no tiene ojo, no tiene nervio ocular, pues imposible que vea, porque el globo no puede transmitir. Tiene posibilidades. No tiene cómo llegarle la información al cerebro. Claro. Pues se metió a las aguas y empezó a ver. Pero eso no es lo milagroso. Lo milagroso es que comenzó a ver sin nervio óptico. ¡Ah, caramba! Por Dios. O sea, el milagro de él era un milagro permanente. Él y su madre,
porque se escuchaban los berros, los gritos de él allá adentro, después de que entró al agua, claro, pues empezó a ver lo que nunca había visto en su vida, mamá, árbol, no sé, pues a conocer. Claro. Se fue con uno de los médicos que se convirtió a partir de ese milagro, se fue a recorrer Europa y a contar lo que le había pasado en Lourdes y a hacer promoción de Nuestra Ciudad de Lourdes. Es impactante ese hombre, impactante. Y sobre todo que no son hipótesis, No. son realidades. Nosotros tenemos una amiga acá en nuestro entorno, nuestros grupos, puedo decir el nombre perfectamente, Angélica María Villegas. Hace poco estuvo en nuestro programa hablando de Lourdes. Es de las poquísimas personas, poquísimas, de las muchas y abundantes curaciones en Lourdes, es de las poquísimas que se han curado a través de su fe en Dios, en María y en el acontecimiento de Lourdes, de las poquísimas que han sido curadas a distancia, aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Ella certificó ese Está milagro, pero con certificado. Lourdes, con el Con santuario. Lourdes. Ella llevó las certificaciones clínicas, científicas, las llevó a Lourdes. Se curó aquí, amiga nuestra, se curó en Medellín y llevó toda su certificación a Lourdes. Ajá. Fue una curación instantánea de un tipo de problema que tenía delicadísimo. Madre de familia. Y aquí hemos presentado el testimonio de ella. Es que, hombre, Camilo y amigos y amigas, lo de Lourdes y lo de tantos santuarios marianos es una realidad tan sumamente, perdónenos el pleonasmo, realidad tan real, que negar esto es una necedad. Esto no se puede negar, porque son realidades que se tocan, hombre, por Dios. La Iglesia Católica tiene una ventaja sumamente apreciable. Es la institución más desconfiada que hay. Sí. La Iglesia. La Iglesia no anda con milagrerismos. Es desconfiada. Y es tan desconfiada que dice, pues si no quieres creer, no creas, que no vas a pecar. Uno tiene que creer en los milagros del Evangelio. Pero uno es libre de no creer en... No, eso sí. Sí. Y entonces, de acuerdo con las estadísticas que usted las debe conocer muy ampliamente, mejor que uno, dicen las estadísticas que además de los cientos y cientos y cientos de milagros ocurridos en Lourdes, la ciencia solo ha clasificado 300 y no declarados como milagro, porque ese no es el ámbito de la ciencia. A la ciencia no le corresponde decir si esto es milagro o no es milagro. ¿Qué ha dicho la ciencia? Acerca de 300 casos escogidos entre cientos. Encontré. ¿Sí? Encontré la página. Ha dicho la ciencia. Estos 300 casos para la ciencia son inexplicables. No que sean milagros, inexplicables. Y la Iglesia es tan desconfiada, por fortuna, que le hizo un filtro a esos. Que le hizo un filtro y hasta ahora parece que solo 73. 72, estoy viendo aquí la cifra, sí. Está muy bien, Orlando, está muy bien. Han sido declarados milagros, los demás no. Sí. Y hago una errata. Aquí tengo un texto, no es el de la página oficial de Lourdes, pero es alguien que me da por aquí una información, que no son 400.000, sino 100.000 litros de agua al día. Bueno, eso ya. No. pero interesante tener el dato. Claro. 100.000. Además hay un dato ahí, te preguntamos ahora si el agua corría o no, pero se puede contar esto. Un amigo nuestro, precisamente nacido por allá en esas tierras francesas,
nos decía una vez, hombre, para mí, decía él, para mí es un milagro permanente que la gente, con todas las enfermedades posibles, se mete ahí y nadie se contagia. Nadie se contamina, eso sí. Entonces, Eso ya es un ¿a milagro. qué vamos? Eso es un milagro. Además que esa agua no se daña. Ya te voy a contar. Hay 7.000 casos registrados de curaciones en Lourdes. Desde las 7.000. apariciones, desde 1858, 11 de febrero de 1858, Registrados. hay 7.000 casos de curación registrados. Allá. O sea, Orlando va allá y dice, mire, Claro. yo tenía unas cataratas, me metí al agua y quedé sin Me listo. curé. De esos 7.000, como bien decías, un primer filtro más científico nos da una cifra y un dato más filtrado, riguroso de la iglesia en Lourdes, porque este dato está en la página web oficial del Santuario de Lourdes. ¿Verdad? Aquí en la página web oficial del Santuario de Lourdes, ustedes pueden buscar en internet, aparece lo siguiente: 72 casos han sido reconocidos hasta ahora como milagrosos por la iglesia. Vea. Solo 72, Orlando. O sea, que en ese sentido han sido más laxos los científicos que la iglesia. Sí, Porque en la iglesia entra el tema de la ciencia y el tema de la fe también. claro. 72 casos. Más del 80% de las curaciones reconocidas han sido de mujeres. Y la persona más joven cuya curación fue reconocida como milagrosa tenía 2 años en su momento. Vea, hombre. Y esas 72 curaciones se distribuyen así en el mundo: 56 francesas, 9 italianas, 3 Bélgica, 1 Alemania, 1 Austria, 1 Suiza y 1 Inglaterra. 6 personas afirman haber sido curadas por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, aunque no habían acudido a Lourdes. Ahí debe estar El nuestra caso amiga. que he contado. La mayoría de las personas se curaron por contacto con el agua de Lourdes. O sea, de las 72 personas curadas, 50 se curaron porque tocaron en el agua. Y la mayoría de ellas en las piscinas del santuario, porque es que tú pasas por unas llavecitas, hay una pared amplia, larga. Tú pasas con una botella y tú llenas, Son como surtidores. sí, son llaves, son canillas. Ah, mira. Y tú abres y llenas la botella. Hay gente que llega con 10 botellas, eso llenan eso ahí, pues claro, que... sí. Y Sí, unos- una por todo el mundo incluso. por todo el mundo. Y el agua de Lourdes fue analizada científicamente, Orlando. No tiene bacterias, no tiene virus. Es un agua inexplicablemente pura. Claro. La primera curación aprobada de Lourdes en este contexto de exigencia de la iglesia fue en el año 1858. Fue el primero de marzo. Recién El había pasado. 1 de marzo, o sea, Claro. estaban dándose las apariciones. Claro, claro. Esta mujer que tenía una parálisis cubital, esa fue uno de los milagros que te decía ahora, fue el del ojo, y este de la señora que tocó en el agua de Lourdes y se le quitó la parálisis del brazo. Ella tenía una parálisis cubital derecha. Tenía 38 años en el momento y oído, 1 de marzo de 1858, o sea, a los 20 días de la primera aparición, Nuestra Señora ya realiza la primera curación. Claro. Pero mire, no, perdón, yo estoy equivocado. 18 meses, fecha, sí, está bien, sí, 1858. Solo que es que el reconocimiento de la curación se da solamente 3 años después. Eso demora porque el estudio es exhaustivo. Y la otra curación maravillosa es de este hombre que te decía ahora, Louis Bourrier. Louis Bourrier tenía una pérdida completa de visión por traumatismo del ojo derecho durante 20 años, con amaurosis desde hace 2 años, con 54 años. Él se cura en marzo también de 1858 y solo hasta el 62 se reconoce el milagro. Claro. El número 72 de esos milagros, Antonia Racó, 67 años, padecía esclerosis lateral primaria, fue curada en el año 2009 cuando fue de peregrinación a Lourdes con una organización italiana. 2009, esclerosis lateral primaria, curada por Nuestra Señora, la señora Antonia Racó. Ahí está en la lista, usted entra a la página web
Lourdes-france.com. Bueno, busquen curaciones milagrosas Lourdes Santuario y les lleva a la página de Lourdes donde están todas las curaciones milagrosas de Nuestra Señora. Orlando, no se queda ahí este asunto porque es que este es el lado natural, pues obviamente con una acción sobrenatural, pero es el lado natural. A través de esta manifestación de Nuestra Señora en el ámbito milagroso, en el ámbito natural, con estos milagros, Nuestra Señora deja asentado el elemento más importante de Lourdes. Hay una revolución que quiere cegar al hombre y evitar que constate unas realidades que van más allá de los sentidos, lo que trasciende, lo espiritual, etc. Y ahí vienen todas las apariciones de Nuestra Señora. Cuando el 25 de marzo, a partir de la insistencia del párroco de Santa Bernardita, Santa Bernardita va donde Nuestra Señora, que une sus manos, miró al cielo y dijo en occitano, que era el dialecto de ellos, dijo que soy era la Inmaculada Concepción. Esto fue definitivo. Pues ese término teológico había sido definido hace 4 años por el Papa. Esta niña no tenía ni chance pues de saber lo que significaba eso. Va después Santa Bernardita a Nevers. Empieza una especie de eclipsamiento para ella después de semejante boom de las apariciones, eclipsada totalmente en Nevers. Tú vas a Nevers, tuve la oportunidad de ir. Fue donde ella se el monasterio, enclaustró. ella se enclaustró. Está el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita Subirú, así como en París está el cuerpo incorrupto de Santa Catalina Labouré. Y está el cuerpo de Santa Bernardita. A esta mujer la trataban en su periodo pues de la maestra de novicias, en periodo de novicia en la comunidad, la novicia la trataba con una extrema dureza, pero con una intención muy especial. A esta novicia se le apareció la Virgen y yo no quiero que el orgullo inocule en su corazón. Entonces la trataba pero con una radicalidad, mejor dicho, draconiana de ejército. ¿Fue pues una pedagogía o qué? Una pedagogía para que no cayera en el pecado del orgullo. Claro, porque imagine usted, Orlando, es que se me apareció la Virgen. Pues, dígame, eso no es... ¿No? Sí. Pues... Es para contárselo a todo el mundo. Y todo el mundo habla de... O sea, el nombre de Bernardita estaba en la boca de medio mundo. Porque si la medalla milagrosa tuvo un boom en Francia y en Europa, mira que llegó hasta Italia, la conversión del Beato Ratisbón. Ahora imagínate la Gruta de Lourdes con todos estos milagros impresionantes. Ya estos 2 que fueron un boom en el primer año, en el primer mes. Y Bernardita aceptaba todo con alegría. Llegó a decir Santa Bernardita que no había una baldosa en el convento que ella no hubiera besado. Caramba. Como acto pues de humillación. O sea, y tú vas al convento, Orlando, qué cosa tan impresionante. La capilla donde está el cuerpo incorrupto, o sea, es una cosa impresionante. Eso es en Nevers. Nevers, que es, digamos, de Lourdes. Yo no me acuerdo cuánto tiempo es. Pero no es tan lejos de Lourdes, pero es un pueblito pintoresquísimo. Tú encuentras calles en piedra, una cosa lindísima. Ajá. Y a pesar de sus enfermedades y sus achaques, pues resulta que se dedica al oficio de enfermera y empieza a cuidar a las hermanas enfermas. Ahí ya cuando su salud empeoró, fue nombrada sacristana y se dedicó a lo que más le agradaba, a servir al Señor en el altar. Es decir, hombre, Bernardita... Ella con tuberculosis pulmonar. Claro, escogida, pero no curada de su enfermedad. Ella tenía tuberculosis pulmonar, tenía un tumor óseo también. Ajá. Un tumor óseo en la rodilla. La tuberculosis, o sea, estaba súper limitada. De ese tamaño era, pero curioso es que ella se curó del asma. Ella se curó tomando agua de Lourdes. Claro. O sea, Nuestra Señora también la curó, pero no la curó del todo. No la curó. No, pues siempre se reserva a mi Dios algo de cruz para sus hijos. Mire que la humillación que le proporcionaba la superiora, pues hombre, la santificó.
Algo muy bonito que decía Santa Bernardita, que lo podrían decir perfectamente Jacinta, Lucía y Francisco. Antes de morir, ella muere en el año 1879, Orlando, y Bernardita afirmaba que era tal la belleza de Nuestra Señora. Ella decía, uno no ve la hora de morir para volver a verla. Claro, tiene que ser así. Esa exclamación que tuvo aquel ateo famoso en el siglo XIX también, principios del siglo XIX, con el santo cura de Ars. Yo vi a Dios en un hombre. Exclamó. Ajá. No lo escuchó. Ya. Porque estaba tan llena la iglesia en Ars que no tuvo oportunidad de entrar a la iglesia a tocar, a hablar con el cura. Solo lo vio de lejos. Ajá. Y eso lo movió a la conversión. Y él llegó a París diciendo, yo vi a Dios en un hombre. Imagínese usted esta niña que durante 18 oportunidades vio a Dios en María y habló con María, que no habla otra cosa sino las cosas de Dios. Alabado sea Dios, hombre. Un saludo para todos. Esta es Nuestra Señora de Lourdes y Santa Catalina, hija predilecta de María, Santa Bernardita, hija predilecta de María, y María, la hija predilecta del Padre. Dios les bendiga. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.